Muy buenos días a todos los presentes. Para mí es un honor compartir con los demás conferencistas que hoy nos acompañan, no en un debate, sino en un conversatorio. Como primer ponente, simplemente voy a tratar de poner la pista caliente. Yo soy de lo que considero que en el derecho no hay una sola respuesta correcta, que todo es incertidumbre y que nada es pacífico, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Le dije a una amiga de la Cámara Civil que iba a mencionar su nombre como ejemplo, y es mi amiga Yajaira. Y digo que Yajaira pintó una pipa y le puso como título, formando parte del mismo cuadro, esto no es una pipa, y tenía razón. El cuadro no es una pipa, sino la representación de una pipa. Y empiezo con este enunciado, porque muchas veces confundimos las disposiciones y los enunciados legales con la realidad. Y muchas veces, en un exegetivismo, diría yo, irracional, creemos que el texto coincide con lo que nosotros llamamos norma. Y esa es la primera ruptura. Texto y norma son diferentes. Y fruto del positivismo jurídico, no hablamos de enunciados ni de disposiciones, hablamos de norma. Y son dos vocablos totalmente diferentes. Cuando hablamos de normas, estamos hablando que ya ese enunciado fue reconstruido a partir de la interpretación. Y muchas veces, esa norma que el juez crea después de la interpretación es totalmente diferente al enunciado que trae la disposición legal. Entonces, uno de los aportes que nos trae el neoconstitucionalismo es la diferencia entre texto y norma. Otro punto interesante es que tiene que ver mucho con esta conferencia, tiene que ver con lo que Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Argentina, denomina la era del desorden. El derecho de hoy no es más que la era del desorden. Yo me imagino que en los años 50 y 60, los que estudiaron derecho se le puso fácil, porque había 5 códigos franceses traducidos y todas las respuestas que tenían que ver con el derecho civil se buscaban en los 2000 y pico de artículos del Código Civil. Hoy, alrededor de ese Código Civil, tenemos muchísimos códigos más que son microsistemas con raíces filosóficas totalmente diferentes. Por ello ustedes oyen hablar que al Código Civil hay que sacarle todo lo que tiene que ver con la familia, porque los fines filosóficos son diferentes. La autonomía de la voluntad es diferente al interés del menor. Por lo tanto, son códigos que responden a teorías filosóficas totalmente diferentes. Hoy tenemos el Código del Consumidor, el Código del Medio Ambiente, y aún lo que privamos en expertos, no estamos al día en ninguna legislación. Además, con un agravante, que los códigos de hoy son códigos en líneas generales con 40, 50 artículos, y después hay un reglamento con 300 artículos, que no solo quieren explicitar lo que dice la norma, sino que también crean derecho. Y muchas veces uno está haciendo una sentencia y se está fundamentando en un reglamento y se está olvidando de la norma que está vigente. Pero hay algo mucho más grave, y es que el surgimiento del neoconstitucionalismo, con la norma constitucional como suprema, y la Convención y Tratado sobre Derechos Humanos también con linaje constitucional y la edición de la Corte Interamericana, ha traído una lectura diferente de todos los ordenamientos jurídicos.
Y a veces yo me río cuando escucho a unos profesores españoles decir, léanse a Llorente, a Sanchís, la Constitución como norma. Cuando ellos descubrieron eso hace 30, 40 años, los norteamericanos dijeron que la Constitución era una norma en el 1803, eso tiene 200 años. Entonces, si hay una rematerialización de los derechos que están hoy en esos textos sustantivos, toda la lectura del ordenamiento jurídico, llámese referimiento, llámese ley de consumidor, hay que hacerla a la luz de esa cúspide del derecho que está en el bloque de constitucionalidad. Entonces yo creo que muchas veces no perdemos, y son disposiciones de aplicación inmediata, independientemente de que haya una ley doméstica que la reglamente. Entonces, yo creo que aquí también tenemos que abrevar para discutir todos estos asuntos, porque muchas veces, creyendo que estamos aplicando el derecho, aplicamos una ley que colide y choca con un principio fundamental, y creyendo que estamos aplicando el derecho, lo estamos desaplicando. Yo creo que hacer derecho hoy, sin un conocimiento cabal de los tratados internacionales, de la Constitución y de las decisiones de la Corte Interamericana, yo considero que es hasta cierto punto un acto de irresponsabilidad. Entonces, dado este retoque del nuevo derecho, respecto a las dos figuras que están en juego y en discusión en este conversatorio, hay otro aspecto que también es interesante. Y es que por el colonialismo jurídico sabemos que hay países productores del derecho, la grande potencia. El derecho como ciencia, sobre todo el procesal, es una creación alemana. Reed, sobre todo, hemos conversado la dificultad que él tiene porque los franceses no tienen una teoría del proceso, tienen procedimientos. El derecho constitucional como ciencia es alemán. La teoría del proceso como ciencia nos llegó a nosotros vía Italia, que realmente Chovenda, Calamandré, Carneluti la exportaron vía la primera deportaciones que hubo del exilio europeo, Godmi, y la segunda escuela con Couture y una serie de autores que desarrollaron la ciencia procesal en Sudamérica. Entonces, muchas veces no sabemos armonizar los textos. Tenemos un referé de origen francés del siglo XVII con la ordenanza de Colbert y la Châtelet de París, que nos llegó vía la codificación francesa y después con la colonización del derecho francés en la República Dominicana vía Haití, que real y efectivamente ha hecho hincapié en la cultura jurídica dominicana. Pero tenemos el amparo, que es una de las pocas instituciones de origen latinoamericana, consagrada en la Constitución yucateca de 1841 por primera vez, y después en el 47, y después en la de 1857, y después en el año 1917, mexicana, que es una institución que responde a una visión filosófica totalmente diferente. En Sudamérica y en México tuvieron una gran influencia del derecho español, un derecho que tenía un siglo de atraso en relación al derecho francés. Entonces, cuando queremos armonizar un referimiento de origen francés con un amparo de origen mexicano y después hacemos un código procesal constitucional, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, también tenemos otro problema. Tenemos otro problema porque hacemos un código procesal tomando como modelo el Código Procesal Constitucional peruano. Y a veces no lo armonizamos, esa ley procesal, con lo que dice la Constitución. Aquí se ha armado un lío tremendo con el asunto de carácter subsidiario del amparo, que lo consagramos en la ley de los procesos constitucionales, sin estar en el texto constitucional, que lo tiene como un proceso preferente. Entonces respeta la disposición esencial del derecho que está en la Constitución. Decir que el amparo es subsidiario.
Suerte que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2013, estableció que la vía que establece el artículo 72 de la ley tiene que ser más efectiva que el amparo. Pero estableció que en la República Dominicana no existe ningún tipo de proceso más efectivo que el amparo. Entendiendo por efectividad la rapidez, la celeridad. Entonces, si tomamos la cifra, porque muchas veces se habla sin tener las aritméticas, que no mienten, tenemos que los procedimientos de referimiento en nuestro país se han convertido en procedimientos ordinarios y duran casi de un procedimiento ordinario. Y duran 3 y 4 veces más que lo que dura un proceso de amparo. Por lo tanto, el referé nunca puede ser una vía más efectiva que el amparo, como dijo el Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que siempre que se vulnera un derecho fundamental, la vía abierta es el amparo, porque es más efectiva que cualquier otro proceso, incluyendo el referimiento. Otro punto es que a quién le corresponde señalar cuál es la vía alterna más efectiva. Si es al agraviado o accionante, si es la persona que ha violentado el derecho fundamental o lo ha amenazado, lo ha restringido, o si es al tribunal. También el Tribunal Constitucional ha resuelto ese problema estableciendo que es competencia del juez establecer si hay otra vía más efectiva. Ahí hay un problema que puede dar lugar a arbitrariedad, porque si es un tema caliente y el juez es temeroso, le es muy fácil decir que hay otra vía más efectiva y sacarle el pie al caso. Y puede dar lugar a muchas arbitrariedades. Otro punto interesante en relación al amparo es que en el curso del amparo se pueden ordenar medidas cautelares o precautorias. Aquí hay un problema con el referimiento, y es que nosotros no tenemos una teoría del referimiento, como lo han desarrollado en los últimos tiempos, por ejemplo, Argentina. Perano, Berizonce y muchos autores han hecho una clasificación muy rica de las medidas precautorias, anticipatorias y autosatisfactivas, como le llaman. Entonces, lo cautelar siempre es urgente, pero lo urgente no siempre es cautelar. Entonces, desde ese punto de vista, legislativamente, en el curso de recursos de amparo se pueden solicitar medidas cautelares. Por ejemplo, en Argentina se ha fallado, y no va a tomar ejemplo dominicano para no entrar en contradicción con nuestro Tribunal Constitucional. En Argentina, por ejemplo, un joven que fue separado de la escuela por embriaguez, el tribunal en una precautoria ordenó la reinscripción de manera provisional hasta que se conociera el fondo del amparo. Otra situación se ha dado con personas que han tenido problemas de salud y no hay una cobertura de seguro, y el tribunal ha ordenado que se le dé asistencia total de la cobertura hasta tanto se decida la acción principal. También, en otro supuesto que tiene que ver con el medio ambiente, se ha prohibido el corte del agua por falta de pago y se ha ordenado que se brinde el servicio en una cautelar hasta que se decida el fondo de la acción. Como ustedes pueden observar, las medidas cautelares son de gran importancia en materia de amparo. Y de ahí yo creo que puede venir mucho la confusión, porque muchas personas últimamente están afirmando que con el referimiento es suficiente para proteger los derechos fundamentales. Pero yo creo que los dos institutos pueden cohabitar, como en Francia. La famosa cohabitación que se dio referente al Poder Ejecutivo y al Primer Ministro. Desde la perspectiva de que
real y efectivamente, si analizamos los artículos 109, 110, 111 y 112 del famoso referé ante el presidente de primera instancia, podemos notar que está la medida conservatoria, la perturbación ilícita, diferendo en la ejecución de un título, etcétera, etcétera, que se pueden resolver vía referé y que de una u otra manera tocan el derecho fundamental de la propiedad. Yo creo que ahí no habría problema si real efectivamente se puede recurrir al referimiento. Por ejemplo, una persona se casa con otra y tiene un inmueble antes de casarse. La esposa, muy inteligente, abogada, inscribe la hipoteca de la mujer casada. Yo creo que nada se opone a que ese esposo, mediante referimiento, solicite la radiación de esa hipoteca provisional de la mujer casada bajo el argumento de que ese un bien fue conseguido antes del matrimonio. En la visión clásica del referé, eso sería un poquito cuesta arriba, porque dicen que con esa medida se cumple con el objeto de la pretensión. Pero real y efectivamente hay referimientos que sí resuelven de manera definitiva la cuestión planteada. Ya el referé no tiene que ser en curso de instancia, ni estar supeditado a una decisión de fondo y de manera provisional, sino que el referé también se utiliza muchas veces para resolver asuntos que tienen carácter de urgencia, sin necesidad de existir un proceso principal en curso. Para concluir, considero que real y efectivamente nosotros en materia de amparo, y creo que hay que hacer un reconocimiento a Eduardo Jorge Prat, que desde la FINJUS motorizó muchas de estas nuevas ideas que hoy son realidad. Se trabajó el anteproyecto de la Ley de Procesos Constitucionales, porque nosotros realmente teníamos un gran rezago, sobre todo en relación al amparo. El amparo ya a mediados del siglo XIX estaba en todo Centroamérica, estaba en Brasil en el 34, y en todos los países hasta el 2010 tenía rango y linaje constitucional. Solo nosotros no teníamos el amparo consagrado de manera constitucional, y Uruguay. Entonces yo creo que realmente no hemos puesto la pila, y el diseño que tenemos, hay que decirlo que toda obra legislativa no es perfecta, siempre es perfectible, pero real efectivamente es una buena ley procesal. Es una buena ley procesal. También hay que reconocer el esfuerzo que hizo la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, cuando la presidía el doctor Luciano Pichardo, que mediante decisión del 24 de abril del año 99, dijo que la institución del amparo, consagrada en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, formaba parte del derecho interno dominicano. Y de manera pretoriana estableció un procedimiento para el amparo más o menos idéntico al referimiento. Y realmente fue la decisión que disparó prácticamente el amparo en República Dominicana. Aunque hay que admitir que hay una decisión anterior del año 91 que negó el amparo, diciendo que no había lugar al amparo porque el derecho a tutelar no caía dentro de la esfera del amparo. Pero por argumento contrario, si hubiese caído, entonces era un reconocimiento implícito por argumento a contrario de que existía el amparo. La ley 2006 fue una ley también que vino a repuntar esta figura jurídica, y considero que el remate realmente se ha dado con la ley de los procedimientos constitucionales y la ley orgánica del año 2011. Creo que también hay que reconocer el trabajo del Tribunal Constitucional, que si bien empezó de una manera lenta, como todo lo que se inicia, prácticamente se ha puesto a la pila y está haciendo su trabajo.
No podemos a una institución nueva, un desarrollo como el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que ya es una gran experiencia, pero sí creo que el juez del amparo es un juez también totalmente diferente al juez del referimiento. Una vez le preguntaron al que defendió al mafioso famoso de Estados Unidos que si él tenía condiciones para ser juez de la Corte Suprema, y él dijo, no, yo lo que soy un técnico en derecho. Para ser juez de la Corte Suprema de Estados Unidos hay que ser un filósofo, porque los jueces constitucionales lo que trabajan es moral positivizada. Entonces, yo me pregunto muchas veces si nuestra capacitación en las universidades, en la Escuela de la Judicatura y Ministerio Público, está totalmente dirigida a esa formación. Porque de lo contrario, yo me sentiría muy temeroso como ciudadano de que personas que no han sido preparadas para manejar el tema, si es posible la infertilización de un demente, porque los hijos pueden hacer daño a la sociedad porque es una enfermedad hereditaria, me falle un asunto si no conoce el desarrollo y la integridad de la personalidad. Me sentiría muy inquieto como ciudadano si una disposición que establezca que para donar un órgano hay que ser mayor de edad y hay una niña y solo la madre es compatible para la transfusión del órgano y la madre tiene 17 años. Si ese juez de manera exegética me va a decir que ese impedimento va a surtir efecto para no darle el órgano porque no tiene la mayoría, o si es un juez que me va a excepcionar y me lo va a mandar a un psicólogo y me va a decir que el estudio psicológico, esa disposición lo que busca es que actúe con discernimiento y que ese estudio dice que puede estar con discernimiento y ordenar que se le done el órgano. Entonces yo creo que el objetivismo moral y todo este nuevo ordenamiento jurídico nos hace obligatoriamente abrevar en una nueva cultura jurídica. Y termino con una famosa frase de Fisamudio: no hay mejor práctica que una buena teoría. Muchas gracias.